locales. Capítulo número 2. Así es, ya estamos de regreso con una historia más. Como cada miércoles, puntualidad, continuidad y amor. Tres conceptos fundamentales que esperemos caractericen nuestro espacio. Y por supuesto, son conceptos que no pueden faltar en nuestro podcast. Antes que nada, antes de empezar con la historia de hoy, quiero agradecerles infinitamente el apoyo con el que me han estado brindando. Este apoyo que realmente no lo esperaba, la verdad es que por todos lados, halagos, críticas y me hace sentir muy bien. Se siente mucho que te apoyen y pues yo les agradezco. Y bueno, como lo mencionamos el capítulo anterior y como posiblemente ya lo vieron en el tema, en el título, hoy estaremos yéndonos a Europa. Durante casi 30 años se dividió a Berlín para salvaguardar una ideología respectivamente a cambio de la libertad de las personas. Se considera uno de los eventos más significativos del siglo XX y el inicio del desplome del modelo soviético. A continuación, la caída del muro de Berlín. Recuerdan que les dije que era un capítulo de un tema bastante popular. Bueno, ahí lo tienen. Vamos a comparar nuestra información. Vamos a ver si, si estábamos muy alejados de la realidad, de lo que realmente sucedió. Y en los comentarios podemos debatir algún tipo de dato. El símbolo más conocido que dejó la Guerra Fría marcó toda una época. Justo cuando terminaba la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue ocupada, pues porque sí, por las potencias vencedoras quienes eran Estados Unidos, Gran Bretaña, Reino Unido y la Unión Soviética. Llegaron a un acuerdo de dividir el país en 4 zonas. Nosotros ganamos, nosotros repartimos. Debido a las tensiones políticas que existían principalmente entre Estados Unidos y la Unión Soviética, a esta etapa se le denominó como la Guerra Fría, y aunque nunca llegaron a enfrentarse militarmente, siempre existió un temor de que existiera una guerra entre ambos bandos. Desde mi punto de vista muy personal, yo quiero decir que si no se enfrentaron armamentísticamente es porque estaban desfalcados por la Segunda Guerra Mundial, perdón. Estaban completamente endeudados. Como ya mencionamos, después de dividir Alemania, Berlín quedó en la parte soviética, pero al ser la capital, la parte occidental dijo, Nel, necesito y solicito dividirlo, y cada una de las 4 grandes potencias administraba su propio sector de la ciudad. Esto provocaba que un bloque capitalista existiera en la parte soviética del oeste. Esa división era parte de lo que el primer ministro británico Winston Churchill popularizó como la cortina de hierro, un muro ideológico que separaba a estos dos modelos antagónicos. Entonces solamente era como que de este árbol para allá es socialista, de este árbol para acá es capitalista, pero todo bien, no habría necesidad de hacer algo más al respecto. La parte occidental tomó por nombre la República Federal Alemana y el oriental, del bando socialista, pasó a llamarse República Democrática Alemana. Este último estaba pasando por una crisis, cabe destacar, mientras que el lado occidental crecía constantemente y mantenía una mejor calidad de vida para los habitantes que aquí residían. Berlín quedaba como una isla encerrada en el bloque socialista y con los años esto se convirtió en un problema para las autoridades comunistas, y no solo porque los servicios secretos de los Estados Unidos y Reino Unido usaban la ciudad como base de espionaje, sino también porque más de 2.5 millones de personas huyeron de la parte este a la oeste,
lo que afectaba aún más a la economía alemana socialista. Y fue entonces cuando en la noche del 13 de agosto de 1961 decidieron construir una barrera provisional para evitar que los ciudadanos emigraran al otro lado. En un inicio, esta barrera solo era una alambrada de púas, pero en los días siguientes se procedió a construir un muro de hormigón completamente. Desde luego, la Unión Soviética no iba a admitir que esto hubiera sido construido para evitar que las personas escaparan. No. Todo lo contrario. Se alegaba que fue un hecho para protegerse del movimiento fascista y de las agresiones occidentales constantes. Las autoridades comunistas ordenaron que se construyera un muro que dividiera la ciudad. Fue así como empezó la Operación Rosa, que fuera gestada por Erich Honecker, secretario del Consejo de Defensa Nacional, que respondía a la decisión del presidente Walter de acabar con el choque cultural sufrido por la República Democrática. Fue así que en pocas horas, y para sorpresa de muchos, se levantó el muro de Berlín. En los años siguientes se transformó en una barrera casi infranqueable, hecha de losas de más de 3.5 metros de altura y reforzada con cables de acero. Además, tenía rejas electrificadas, búnkeres, áreas con perros policía y la famosa franja de la muerte, donde podrían abrir fuego en caso de algún intento de fuga. Este muro se extendía por más de 155 kilómetros y rodeaba todo Berlín Occidental. Como consecuencia separaron familiares y seres queridos durante casi 30 años, algo que fue traumático para generaciones de alemanes. Las cifras indican que 240 personas y 75,000 fueron encarceladas. 240 personas murieron, y 75,000 fueron encarceladas. Las casas que se encontraban cerca del muro fueron desalojadas para evitar que la cruzaran saltando, porque sucedió. Hubieron cientos de intentos para escapar a la Alemania Occidental, por equipaje, falsificación de datos, túneles, pero uno de los más conocidos es el soldado Konrad Schumann, pues una tarde del 15 de agosto, mientras pasaba por la plaza de Bernauer-Straße, Konrad se acercó a la valla y sin dudarlo, tiró al suelo su fusil, corrió para tomar el impulso necesario y saltó la acera política que dividía el país. Inmediatamente cayó en Occidente, se repuso, y antes de que reaccionaran, los militantes se subió rápido a un vehículo de la Policía de la República Federal Alemana y huyó. Konrad no fue el primero que salía corriendo de la RDA. De hecho, ya existía un antecedente de esto. Por ello, en el lugar estaba el fotógrafo Peter Leving, que trabajaba para la agencia de noticias Country Press de Hamburgo. Circulaba el rumor de que algunas veces saltaban soldados, y allí se plantó con su cámara esperando a que esto sucediera. El momento del salto lo registró Leving y pronto se difundió como un símbolo de la libertad y un empuje para la parte occidental. Después del salto hacia Alemania Occidental, Schumann se mudó a Múnich, donde trabajó durante 27 años en una fábrica de coches de marca Audi. Allí conoció a su mujer con la que tuvo un hijo. Durante años se comunicó de forma precaria por correspondencia con su familia, ya que el aparato soviético intervenía en sus comunicaciones. Hasta que no cayó el muro de Berlín, Konrad no se sintió libre y, al fin, pudo volver a abrazar a los suyos. Sin embargo, algunas de sus amistades en Sajonia todavía le guardaban rencor y le reprochaban su abandono hacia la causa comunista con su famoso salto. Realmente no se sabe si por tal motivo, pero lamentablemente Konrad cayó en una espiral de depresión. El 20 de junio de 1998, Konrad se adentra en un bosque de Bavaria y pasadas unas horas, y al ver que no volvía a casa, su esposa decidió salir a buscarlo y lo encontró, pero lo encontraría colgado de un árbol. No dejó ninguna nota ni mensaje, pero pronto Alemania le rendiría un homenaje con una estatua en la que se le ve saltando sobre el alambre de espinas.
Otro caso menos lamentable fue la fuga de Harry Detterlin y su familia con un tren. Sí, un tren. Harry era uno de los miles de alemanes que soñaba con abandonar la Alemania socialista. Él era maquinista, ideó junto con su compañero al mando de los fogones Armut Leichy una vía de escape nunca vista hasta el momento. El objetivo era huir de la Alemania Oriental con sus respectivas familias en un tranvía. De esta manera, el maquinista convenció a sus superiores de conducir un último tren antes de terminar la jornada para, entre comillas, mejorar sus habilidades técnicas. Tras el consentimiento, Detterlin tenía luz verde para que su mujer e hijos subieran al tren de la libertad, el cual partiría a las 7:33. Pero alrededor de las 9, la locomotora llegó a la última estación del este. No obstante, en lugar de detenerse, Detterlin no soltó el acelerador y cruzó ilegalmente la frontera con 32 pasajeros adentro. El padre de familia había advertido a los involucrados en la huida de tumbarse en el suelo en el momento clave por si los militares disparaban contra el tren que se estaba fugando. Afortunadamente no hubo ni un solo disparo. Inmediatamente después de llegar a la Alemania Occidental, los pasajeros bajaron del tren, esta vez pisando de nuevo su nuevo hogar, que de todos modos no todos los alemanes se quedarían, puesto que eran conocedores del plan de Detterling, pero muchos volvían a sus casas tras su jornada laboral. Entonces, de los 32 que se encontraban en el suelo capitalista, 7 personas decidieron regresar a Berlín. Todos los demás integrantes son, o no, parte de la heroica estrategia del maquinista, y por supuesto iniciaron una nueva vida en Berlín Occidental. Tiempo después, los gobiernos comunistas eran cada vez más corruptos e ineficientes, y la Unión Soviética estaba viviendo una profunda crisis económica, y esta crisis estaba agravada por la costosa carrera armamentista con los Estados Unidos y por la guerra en Afganistán, por lo que se quedaron sin dinero, y eso le ayudó a cortar la ayuda económica que había estado dando durante décadas a todos los países del bloque comunista, incluido la Alemania Oriental. Todos esos problemas generaron un gran descontento social y comenzaron protestas y rebeliones, por lo que el líder de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, trató de dar respuesta emprendiendo una mayor apertura política, y así fue como nació lo que se conoce como el Glasnost, que es sinónimo de transparencia o apertura. Entonces, gracias a ella, los ciudadanos y medios de comunicación de esos países empezaron a tener mayor libertad de expresión y comenzaron a utilizarla para erradicar a sus gobiernos. Convocaron inéditas huelgas y protestas de todos los países del bloque del Este. Sus ciudadanos estaban agotados de sufrir penurias y anhelaban un estilo de vida parecido al occidental. Hasta que en Polonia el movimiento sindical no comunista Solidaridad de Lech Walesa logró que en junio de 1989 se celebraran las primeras elecciones libres en décadas, claro que esto es entre comillas, lo que le permitió a miles de alemanes del este cruzar al bloque occidental en solo 2 meses, y es durante esa ola de cambio cuando se produce la caída del muro de Berlín. En Alemania Oriental el presidente Erich Honecker se enfrentó a protestas masivas, pero sí resistió a abordar las demandas ciudadanas. Finalmente Honecker renunció y el 9 de noviembre el nuevo gobierno de Alemania del Este se vio forzado a introducir cambios como, por ejemplo, permitir viajar fuera del bloque socialista. Se prevía que la medida se aplicara al día siguiente y con restricciones, hasta que un periodista preguntó en una conferencia de prensa a un alto funcionario de la RDA cuándo podrían empezar a viajar al otro lado. Todo se precipitó, puesto que respondió Schabowski: tengo entendido que de inmediato. Ante ese anuncio, miles de personas se juntaron en el paso fronterizo en Berlín Este y rompieron el acero hacia la parte occidental de la ciudad.
En esos momentos ni las tropas de control de fronteras ni los funcionarios del ministerio estaban informados, pero los guardias fronterizos no se atrevieron a disparar. La noche de entre el 9 y 10 de noviembre, los propios berlineses empezaron a destruir el muro. Una multitud eufórica empezó a cruzar la frontera y algunos pisaban el oeste por primera vez en su vida, y del otro lado cientos de alemanes occidentales los esperaban y celebraban el momento histórico aplaudiéndolo. Familias y amigos que habían vivido separados pudieron encontrarse después de 3 décadas. Fueron impactantes imágenes que dieron la vuelta al mundo, que por supuesto estarán en las redes sociales. En los meses siguientes la RDA colapsó y con ello el único sistema que muchos alemanes del este habían conocido había terminado. A la vez, los demás gobiernos del bloque comunista fueron cayendo, uno tras otro, y en 1991 la Unión Soviética se desplomó, poniendo fin al mundo bipolar de la Guerra Fría. Alemania se reunificó y pronto se convertiría en el motor económico de Europa. Ciertamente, todavía son perceptibles ciertas diferencias económicas entre el este y el oeste. Por ejemplo, un trabajador de Alemania del oeste gana en promedio casi un 20% más que uno del este. También en el oeste hay más oportunidades para profesionales cualificados y es donde se concentra el mayor número de empresas alemanas, por supuesto. Como existieron más secuelas que el muro dejó y más cuestiones que también al mismo tiempo arrebató. Pero me gustaría que pusieran atención en esto que les voy a compartir. Las fronteras solo son líneas imaginarias dibujadas en un mapa, inventadas por el hombre. Particularmente, esa es una frase que me gusta mucho, porque realmente me resulta egoísta la división de territorios, claro, pero me resulta aún más trágico que el ser humano no tenga libertad, que los choques ideológicos que existen entre gobiernos te impongan formas de vivir, por favor, que un país recién derrotado sea invadido por invadir, wow, que la solución de un problema sea en sí ese mismo problema, no sé si me doy a entender. Aunque parezca que no, yo creo que la sociedad sí está cambiando para bien y se hace mayor conciencia. Si nos ponemos a recapacitar y nos regresamos un poco mucho para atrás, antes ni siquiera existían personas que pensaran en el futuro de las próximas generaciones. Ahora ya se piensa. Ahora ya se piensa en el cambio climático. Ahora ya se preocupan por la producción de plástico. Y eso no nos quita de nuestro lugar como ser humano. Eso realmente, este tipo de pensamientos nos quita un poco lo egoístas. Eso nos posiciona en un lugar más humano, más empático. Realmente estamos ganando. Pero nos ha costado escupir para arriba una infinidad de veces para aprender como humanidad cosas que nos van a tener que llevar a un mejor futuro, por supuesto. Tenemos que tener claro que se debe de dejar huella de evolución. Justo en este instante. En el instante que nos tocó estar cuando el planeta Tierra tenía vida. No sabemos si nosotros somos parte de un proceso demasiado largo todavía, pero nos gustaría ser recordados. Nos gustaría ser recordados como la generación que enderezó el camino que se estaba llevando a la destrucción, por supuesto. Pero eso es todo. Esto fue la caída del muro de Berlín. ¿Qué les pareció? ¿Conocían la historia? ¿Conocían esto que les acabo de platicar? ¿O solamente sabían que en un momento se tumbó un muro? Como yo, la verdad. Yo sé que mis investigaciones no son demasiado profundas. Yo sé que se ve desde un punto muy generalizado. Pero el objetivo del podcast no es hacernos unos genios, no es hacernos todos unos conocedores de un tema en particular. El objetivo de este podcast Historias Locales es cultura general,
es conocer un poco de la cultura general, ¿vale? Les agradezco mucho, no sé si ya lo dije al principio, pero les quiero agradecer mucho el apoyo que me han estado brindando. Les mando un fuerte abrazo a todos, los quiero, de verdad. Les aprecio mucho el hecho de que estén al pendiente. Y por supuesto, la semana que viene, puntual, como ya se dijo, estaremos disfrutando del tercer capítulo de Historias Locales. Mi nombre es Luis Servizo, tenemos las redes sociales en comentarios, estaré subiendo imágenes de este acontecimiento y de todos los demás. Y bueno, hasta aquí se queda el capítulo número 2.